¿Qué es lo que espera tu cliente de tus acciones de marketing personalizado? Lo que está claro que no espera es que le inundes de emails, SMS, WhatsApp promocionales sin sentido. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes empezar a hacer marketing realmente enfocado para vender a tu cliente. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Lo que los clientes quieren y lo que los negocios piensan que los clientes quieren normalmente son dos cosas diferentes. Hace algo más de un año hablaba de la empresa psicópata que persigue al usuario. Por desgracia, estamos llenos de empresas psicópatas a nuestro alrededor, las cuales defino como esas empresas que no tienen un servicio integrado de satisfacción al cliente y que cada departamento funciona por separado. Al cliente de hoy no le importa si una empresa nos contacta desde el departamento de marketing, de ventas o de atención al cliente. Lo que ve es una marca única y si esta marca no está integrada en todos sus departamentos, la sensación que provoca en el cliente es de mal servicio y, por supuesto, falta de credibilidad de la misma. Dicho de otra manera, la empresa psicópata es aquella que te persigue y cuyo final, aunque no lo reconozcan porque no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, es matar al cliente y con ello matar a la propia empresa. Por esta razón, en las empresas debemos crear los procesos adecuados de personalización en torno al cliente y su satisfacción con el objetivo de hacerle sentir especial. Pero el marketing personalizado es un arma de doble filo y el real reto está en conseguir personalizarlo de tal manera que las empresas no crucemos la línea que hace que el cliente se sienta molesto. Déjame contarte alguna de estas técnicas que, dependiendo cómo se ejecuten, pueden ser positivas o negativas. El remarketing es una de ellas, es decir, cuando entramos, por ejemplo, en una tienda online, pero no acabamos de comprar un producto. Y las siguientes horas y días nos encontramos con que esa empresa nos muestra publicidad de ese producto en las páginas en las que navegamos, redes sociales, nos lo envía por email. En general, en muchos casos, da una sensación de apatía hacia esta empresa, ¿no? Ya que los clientes no quieren constantemente que les estemos recordando que no han comprado uno de nuestros productos, sobre todo si esta publicidad aparece demasiado pronto o con demasiada frecuencia. Para conseguir utilizar estas estrategias de manera realmente efectiva y recomendar al usuario en lo que realmente está interesado, las empresas necesitan usar algoritmos de recomendación mucho más sofisticados, que sean capaces de ofrecer productos o servicios complementarios en lugar de solo aquellos productos que se acaban de visitar. Otra parte fundamental es cuándo enviamos este mensaje. Dicho de otro modo, si el usuario está en un momento de compra. Un buen ejemplo es la estrategia que sigue la empresa de flores online, proflowers.com, donde si compraste un ramo de flores personalizados, por ejemplo, para tu mujer el día de vuestro aniversario, al año siguiente te va a enviar un email recordándote si quieres comprar las flores de nuevo para el aniversario de tu mujer. ¿Sería para ti esto un email interesante? ¿Habría una alta probabilidad de que compres de nuevo un ramo de flores? La verdad es que sí. Aunque luego también, dependiendo del contexto, ¿no? Porque imagínate que justo en ese momento habías olvidado comprar un regalo y tienes un día muy ocupado y te permiten directamente, con hacer clic en un botón de ese email, hacer una compra directa del mismo ramo de flores que compraste el año pasado y enviarlo en menos de 2 horas. Fijaos que técnicamente esto no es complejo de implementar y la rentabilidad que te puede dar es enorme. Por lo que llegar en el momento inadecuado elimina la mayor parte de posibilidades de compra de tu producto. Otra buena práctica sería cuando un cliente intenta comprar uno de tus productos y en ese momento no está disponible, el poderle avisar cuando lo esté. De hecho, el otro día estaba buscando unas zapatillas, ¿no? Que son muy difíciles de encontrar porque hay muy pocas ediciones, y la localicé en una tienda online, pero en ese momento no estaba disponible en mi talla, por lo que me fui sin comprarlas. ¿Te imaginas que 8 días después, en el momento en el que vuelven a tener esas zapatillas de mi número, esta marca me envía un email diciéndome que ya tiene disponible mi talla? ¿Crees que las compraría?
casi con un 100% de posibilidades lo haría. Otra buena idea es crear un programa de fidelidad, con información de qué tipo de producto compra cada usuario, con qué frecuencia y cuándo lo hace. Es cierto que muchas compañías tienen este sistema, pero fallan a la hora de tomar ventaja realmente de toda la información y generar descuentos, ofertas o comunicaciones personalizadas a sus clientes más fieles. Recuerda que las ofertas personalizadas a tus clientes son una excelente vía para construir una mejor fidelidad y evitar que dejen de ser tus clientes. Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, cómo las aerolíneas tratan la información. Por temas de trabajo, cojo mensualmente vuelos, ¿no? Y soy cliente de los 3 mayores programas de fidelización de aerolíneas en el mundo, por lo que tienen gran cantidad de información mía y todavía sigo esperando que me envíen comunicaciones realmente adaptadas a mis necesidades de viajes. ¿Lo harán algún día? Tengo la esperanza de que así sea. Por lo tanto, pregúntate si realmente estás usando en tu empresa el marketing personalizado como debes. Si lo haces, venderás más. Si no lo haces, venderás menos. ¿Qué opción eliges? Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing personalizado si crees que las empresas lo usan realmente bien. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Lo digo por una cosa, es que justamente la semana pasada lancé un vídeo sobre cómo utilizar Facebook Messenger y un bot para captar leads con contenido. ¿Y qué sucedió? Que yo grabé eso hace unas 3 semanas y lo lancé la semana pasada, que ya Facebook, había bloqueado el acceso a muchos bots. Entonces la gente me está diciendo: Juan, no lo puedo instalar porque Facebook lo tiene bajo revisión. Entonces lo digo para que lo tengáis en cuenta. No, me parece interesante. A ver, es un tema que trato, como siempre, creo que desde un punto de vista estratégico y alineando con contenidos y leads, que al final es un poco lo más interesante. Entonces, algo que en Estados Unidos no se utiliza tanto tampoco, pero en el mercado hispano mucho menos, es toda la parte de captación de leads, de lead scoring, con todo el tema de esta automatización. Entonces yo creo que puede ser interesante mostrar ese caso de, es decir, cómo hago eso. Incluso lo utilizo a nivel de e-commerce, Facebook Messenger, para recuperación de carritos de compra, que eso funciona muy bien, y igual muy pocos e-commerce lo utilizan, ¿no? Entonces al final, cuando un usuario se queda en medio, le vas por Facebook Messenger y le dices: oye, mira esto, y recuperas ventas. No, lo definiré antes. Yo creo que en el follow-up que me envíes, si te parece, te planteo como 3 posibles títulos, y si os parece ok, ya con eso grabo. Primero defino el tema y luego grabo.